En la figura se muestran dos partículas con carga negativo 15.0 microcoulombios para Q1 y Q2 igual a negativo 15.0 microcoulombios. Determine el campo eléctrico neto en el punto P. Tenemos al lado derecho la figura. Note que aquí está Q1, tenemos Q2 y el punto P está en el eje vertical. Y nos dan las distancias. Q1 está a 0.3 metros de el origen en el eje de X, lo mismo que Q2. Y el punto P está en el eje vertical a 0.400 metros del origen. Así que ahora procedemos a dibujar los vectores de campo eléctrico. Vamos a comenzar con Q1. Note que Q1 tiene signo negativo, así que el vector se va a dibujar hacia la carga. En este caso vamos a colocarle aquí el signo. Debemos dibujar una línea guía, así que yo voy a utilizar esta línea prefabricada aquí para indicar esa dirección, y esta sería la línea guía. E1 entonces se pone hacia la carga. Así que el vector E1 sería el siguiente. Ya no necesitamos la línea, así que la voy a poner por aquí. Para E2, note que Q2 es negativa, así que vamos a colocarle el signo. Y el vector también se dibujaría hacia Q2, así que usamos nuestra guía y dibujamos el vector. Note que en este problema hay una simetría envuelta porque las distancias al origen de las cargas y la altura son valores que son compartidos. Así que vamos a aprovechar esa simetría para no estar calculando cosas de forma innecesaria, o sea, repetir cálculos que se pueden determinar por simetría. Bien, vamos entonces a colocar los vectores en un diagrama, asumiendo que tenemos el punto P en el origen. Ese diagrama de vectores va a ser este que está aquí abajo. Y yo voy a ayudarme con estas líneas de nuevo para dibujar los vectores. Tenemos E1. Y E2. Bien, así que debo escoger un ángulo para determinar los componentes de esos vectores, que eventualmente tendremos que determinar esos componentes. Así que yo voy a seleccionar el ángulo con respecto al eje vertical, con respecto al eje Y. Así que ese ángulo le voy a llamar Z. Y si volvemos un momento a la figura original aquí arriba, note que ese ángulo Z en esta figura sería este ángulo aquí. Y note que por simetría, si yo construyo dos triángulos, uno para E1 y uno para E2, por ejemplo, aquí hay este triángulo que vamos a trabajar. Note que si yo comparo este triángulo con el que formaría E2, el eje de X y el eje de Y, me voy a dar cuenta que este ángulo también aquí es Z, por simetría.
Así que queremos calcular varias cosas. Primero, yo quisiera calcular ese ángulo, Z. Note que en el triángulo que vamos a trabajar, que sería este, ese triángulo es este en amarillo que estoy marcando en la figura. Debemos buscar entonces este ángulo, Z. Note que el lado horizontal, este lado horizontal, sería igual a esta parte aquí, o sea que su valor es 0.300 metros. Y el lado vertical de ese triángulo sería este lado. Y ese lado mide 0.400 metros. Y yo voy a determinar dos cosas de aquí, el ángulo y también la distancia del punto P a la carga Q1 que estoy añadiendo al triángulo. Y esa distancia le vamos a llamar R1. Así que comenzamos con el ángulo. Podemos usar la tangente de ese ángulo Z igual al lado opuesto. Note que el lado opuesto es el que estoy marcando en amarillo. O sea que esto es 0.300 metros dividido entre el lado adyacente, que sería el lado vertical. Y esto es 0.400 metros. O sea que esto es 0.750. Por lo tanto, el ángulo Z va a ser la tangente inversa de 0.750. Y esto es igual a 37 grados. Así que ya tenemos el ángulo. Y para R1, que sería la hipotenusa de ese triángulo, usamos el teorema de Pitágoras. R1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.300 metros al cuadrado más 0.400 metros al cuadrado. Y esto nos da 0.500 metros. Y quisiera mencionar que yo necesito calcular R2, que sería esta distancia que estoy marcando aquí en amarillo. Y esa R2 tiene que ser por simetría igual a R1. Así que lo vamos a añadir aquí. Y el argumento de que son iguales es por simetría. Si uno traza una línea que pase por el eje de Y y refleja el lado izquierdo, tiene el lado derecho. Bien, vamos entonces a calcular las magnitudes de los ángulos. Las magnitudes de los campos, debo decir. E1 es igual a K, valor absoluto de Q1, sobre R1 al cuadrado. Así que esto sería 9.0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Q1, note que es negativo 15 microcoulombios, pero usamos el valor absoluto. O sea que aquí sería 15
0.0 por 10 a la negativo 6 coulombios. Y dividimos esto entre R1 al cuadrado, que sería 0.500 metros elevado al cuadrado. Así que obtenemos 5.40 por 10 a la 5 newton sobre coulombio. Para E2, note que E2 va a ser igual a E1. Y podemos escribir las razones. Eso es así porque en esta situación Q2 es igual a Q1, las cargas son iguales, y también R2 es igual a R1. Note que Q2 y Q1 son iguales. Así que cuando uno sustituye en la ecuación, pues va a dar el mismo número. Por lo tanto, E2 también es igual a 5.40 por 10 a la 5 newton sobre coulombio. Bien, ahora vamos a proceder en ese método de suma vectorial a descomponer los vectores E1 y E2. Así que ya que tenemos la figura aquí, note que E1 está en el tercer cuadrante, E2 está en el cuarto cuadrante. Así que vamos a hacer un diagrama de los componentes. Tendremos el eje X, el eje Y. E1 está en el tercer cuadrante, así que E1X va dirigido a la izquierda. E1Y, el vector componente, va dirigido hacia abajo. Y para E2 tenemos que E2X está dirigido hacia la derecha, E2Y está dirigido hacia abajo. Y la convención de signos a la derecha y hacia arriba positivo. Por lo tanto, procedemos ahora a calcular los componentes. E1X va a ser igual a E1 por el seno del ángulo Z. Y usualmente uno calcula X con coseno, ¿verdad? Y Y con seno usando esas funciones por la definición que generalmente se da del ángulo Z, que es respecto al eje X. Pero note que en este caso el ángulo Z está definido respecto al eje vertical. Note que ese ángulo está formado por el vector y por el eje Y. Esos casos los trabajamos en un video que se llama sobre los componentes de un vector, así que usted podría, si tiene duda, repasar, ¿verdad?, ese video para recordar cómo es que se determina esta función trigonométrica que acompaña al componente. Yo me voy a limitar aquí simplemente a escribir que Z está definido respecto a Y. Y por esa razón, E1X va con seno de Z. Así que esto sería igual a 5.40 por 10 a la 5 newton sobre coulombio por el seno de 37 grados. Y esto nos daría 3.25 por 10 a la 5
newton sobre culombio. E1y va a ser igual a E1 por el coseno de z. Así que esto sería 5.40 por 10 a la 5 newton sobre culombios. Y esto nos daría 4.31 por 10 a la 5 newton sobre culombio. Y de nuevo, por simetría, esto también es igual a E2x y E2y. Por la simetría del problema. Así que ya tenemos todos los componentes. Vamos ahora al campo eléctrico neto. Estamos buscando E cursivo, por lo tanto necesitamos sus componentes. X va a ser igual a la suma de todos los componentes en X. Y esto es, en el caso horizontal, tenemos que es E2x menos E1x. Pero, dado que E1x y E2x son iguales, esto nos da 0. Así que el componente horizontal o el componente x de este vector es 0. Para y, tenemos que esta es la suma de todos los componentes en y. Si miramos el diagrama, ambos componentes van hacia abajo y hacia abajo es negativo porque hemos definido hacia arriba, según la convención, como positivo. Por lo tanto, tendríamos aquí negativo E1y menos E2y. Así que esto sería igual a negativo 4.31 por 10 a la 5 newton sobre culombio menos el mismo número, 4.31 por 10 a la 5 newton sobre culombio. Por lo tanto, Y va a ser igual a negativo 8.62 por 10 a la 5 newton sobre culombio. Si ya tenemos los componentes, vamos entonces a calcular la magnitud de ese vector. E sería igual a la raíz cuadrada de EX al cuadrado más EY al cuadrado. Note que ahora EX es igual a 0 y por lo tanto esto sería igual al valor absoluto de E sub Y. Así que note que aquí la importancia del valor absoluto porque Y es negativo, así que esto sería el valor absoluto de negativo 8.62 por 10 a la 5 newton sobre culombio y nos da entonces positivo 8.62 por 10 a la 5 newton sobre culombio. Las magnitudes de los vectores son siempre positivas y por eso es que en este caso no se toma directamente Y, sino que es su valor absoluto, porque esa es la solución de la raíz cuadrada de Y al cuadrado. Para la dirección, notemos que ahora X es igual a 0. Newton sobre culombio. Así que Y
En general, en este caso no es 0, así que puede tener valor positivo o valor negativo. Si ella es positivo, entonces el ángulo sería 90 grados. Si ella es negativo, el ángulo sería 270 grados. Note que el ángulo de EY es negativo, por lo tanto, nuestra opción es 270 grados. Así que el ángulo tiene ese valor. Finalmente, el vector de campo eléctrico neto tiene una magnitud que es 8.62 por 10 a la 5 newton sobre coulombio y una dirección que es 270 grados.